Ok, buenas noches. Bienvenidos a una clase más de escatología. Hoy viernes. Vamos a desarrollar hoy 3 temas muy importantes con respecto a lo que hemos venido estudiando. Entonces, desde ya les doy la bienvenida a todos a quienes se conectan por esta plataforma a este curso. Hoy vamos a comentar 2 capítulos de ¿ya? Del libro de Paul Ehrlich, y estaremos viendo un evento más que va a preceder a la segunda venida del Señor. Entonces, tú preguntarás por qué 2 capítulos. Bueno, nos estamos acercando ya al final de este curso general de introducción a la escatología. Entonces, hoy vamos a comentar extensamente 2 capítulos muy interesantes con respecto al juicio final, con respecto a la iglesia y con respecto a Israel. Entonces, voy a pedir que me acompañen con las siguientes imágenes, a ver si me pueden seguir. Bueno, el capítulo 9 del libro de Paul Ehrlich, el Alfa y el Omega, aborda el juicio. Y qué bueno, porque con esto nos vamos adelantando y también ahorrando el tiempo, porque cuando lleguemos ya a la clase que viene con el juicio final, hablaremos ya brevemente algunos temas que nos faltarían tocar. Pero en este capítulo el autor aborda el tema del juicio y casi abarca todo ya el tema. Entonces, voy a tratar de resumir un poco lo de que se hace en el capítulo 9. Entonces, un asunto muy importante en el capítulo del juicio con respecto al comentario y al análisis que hace Paul Ehrlich es, al empezar este capítulo, él hace una especie de resumen, una especie de sumilla que prácticamente nos hace recordar la esencia de la escatología. Y entre otras cosas, el autor va a mencionar una frase como que diciendo que no importa lo que nosotros podamos creer en función a la forma, ¿ya? Pero si nosotros aceptamos la Biblia como palabra de Dios, tenemos que aceptar 3 doctrinas fundamentales de la escatología. O sea, si se recuerdan las primeras clases, habíamos estado hablando sobre la cuestión de forma en la escatología. O sea, entre nosotros y entre las distintas denominaciones evangélicas podemos diferenciarnos en relación a la forma. Podríamos discrepar en función a la manera, pero no en relación a la esencia. Entonces, dice, no importa que otras cosas podamos creer o dejar de creer respecto a la escatología, pero si aceptamos las escrituras como palabra de Dios, debemos aceptar estas 3 doctrinas. Y él nos dice, nos menciona la segunda venida de Jesús, la resurrección final y el juicio final. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases hablábamos de estos 3, ¿verdad? Entonces, sobre estos 3 temas escatológicos no puede haber ninguna sombra de duda. Son doctrinas que sí o sí tenemos que creer. Ahora, el autor además sigue insistiendo e se introduce a hablar sobre el juicio. Entonces, ¿qué es el juicio final en todo caso? Entonces, el autor Paul Ehrlich va a comenzar a analizar la palabra juicio. Entonces, nos da una información muy interesante. Y él nos dice, el significado de la palabra griega de juicio tiene que ver con un significado sencillo. Casi la mayoría de las veces
que aparece la palabra juicio en el Nuevo Testamento tiene que ver con esta idea de separación. Cuando yo separo A de B, esto es juicio. ¿Ya? Tiene que ver con la idea de separación. Y en el Nuevo Testamento hay varios ejemplos que nos ilustran esta idea de separación. Si ustedes tienen su Biblia, por ejemplo, vamos a ver en Mateo 25, 31 al 46, la idea de ovejas y cabritos. Hay una separación, ¿no?, entre estos dos, del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta el momento de la siega. Entonces, la cizaña será separada y quemada. Vamos a leer Mateo 25, si tú tienes tu Biblia ahí, Mateo 25 del 31 al 46, dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y bueno, sigue narrando la historia: tuve hambre y me diste de comer y todo eso. Entonces, pero la idea primaria de juicio es separación. O sea, lo que está diciendo es que cuando venga el juicio final, lo que en realidad va a suceder es una separación, y va a ubicar y va a separar, va a distanciar a los que son hijos de Dios de aquellos que no son hijos de Dios, y a cada uno les dará lo que les corresponde. Si tú te has dado cuenta, el creer de esta manera en el juicio final, ya estamos de alguna manera observando la doctrina que enseñan los dispensacionalistas, porque ellos creen que las ovejas serán raptados, arrebatados durante 7 años antes, y luego se juntarán después del rapto, después de la gran tribulación, para venir a instalar su reino milenial. Pero estos pasajes que acabamos de leer, tanto de las ovejas y del trigo, parecen contradecir el argumento dispensacional, porque tanto el trigo como la cizaña están juntos hasta el juicio final, hasta el tiempo de la siega, hasta el momento de la siega. Es más, en la parábola se le sugiere al Señor, ¿no? Recuerdan la parábola cuando un señor sembró el trigo, y en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña, y crecieron el trigo y la cizaña, y los siervos consultan al Señor y le dicen: Señor, tú has sembrado el trigo, pero tus enemigos han sembrado cizaña. ¿Quieres que vayamos y los arranquemos? Y dice: no. No vaya a ser que al arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Dejad hasta el tiempo de la siega. Esta parábola es muy claro. O sea, no observamos aquí que las ovejas o el trigo haya sido raptado y la cizaña se quede 7 años. Ambos permanecen juntos hasta el momento de la siega, que es una figura que representa el juicio final. Esto es, en resumen, hermanos, lo que es el juicio. Es separación. Uno tiene que ser consciente que cuando estamos en la vida, se nos viene un examen, se nos viene un escrutinio final, y ese es el juicio final. Y será un momento en donde seremos evaluados. Nuestras obras serán evaluadas. Y por eso algunos han dicho que en ese momento habrán muchas sorpresas. Tillotson dijo esto: de 2 cosas nos maravillaremos en el cielo:
La primera será que muchos de aquellos que habíamos esperado encontrar allí estarán ausentes. La segunda será ver cuántos habrá allí a quienes no habíamos esperado encontrar. Sí, pues, allá habrá sorpresas. Nosotros somos expertos evaluando y descalificando a las personas por sus apariencias. Pero hay que recordar siempre la palabra del Señor. Dice que los publicanos y las prostitutas van delante de Dios al reino de Dios. Entonces, no vaya a ser que a las personas a quienes nosotros hayamos descalificado, ellos estén yendo primero al reino de Dios. El juicio final es un momento de separación hasta el momento de la siega. ¿Qué más? En cuanto al juicio final, Paul Ehrlich trabaja esta frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? El día del Señor. Y hay que reconocer que las enseñanzas del Nuevo Testamento son una revelación adicional a lo expresado del Antiguo Testamento. Esto es clave en la escatología. El hecho de enfocar y tener un pensamiento de continuidad del Antiguo al Nuevo, esto es importante, ya que para algunas escuelas de interpretación, ellos no ven continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Ustedes saben que la escuela dispensacional tiene dos características muy, muy notorias. Las dos características más sobresalientes del dispensacionalismo, en primer lugar, es su hiperliteralismo, o sea, su interpretación es 100% literal, y el hecho de creer que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. O sea, no hay continuidad. Y esto es clave para nuestra eclesiología también, no solo para nuestra escatología. Entonces, Paul Ehrlich habla acerca de las profecías del Antiguo Testamento en la que los profetas usan esta frase, el día del Señor. Por ejemplo, Joel dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Cercano está, porque cercano está el día de Jehová, porque el día de Jehová. El día de Jehová, con frecuencia en el Antiguo Testamento, habla de un cumplimiento cercano y lejano. En las profecías del Antiguo Testamento tenemos que reconocer que hay dos aspectos. Hay un aspecto de cumplimiento inmediato, incluyendo incluso la profecía del Emmanuel, y hay un cumplimiento proléptico, que es en el futuro, más adelante. Por eso es que cuando hay profecías mencionadas por los profetas del Antiguo Testamento, describen juicios históricos que ya han sido cumplidos en algún momento, pero otras profecías se refieren a juicios divinos que tendrán lugar hacia el final de los tiempos. Esto hay que saber interpretar en cuanto a las profecías. En el tiempo de Jesús, tenemos otra diapositiva, el día del Señor se usó para señalar el tiempo de Jesús, ya que él había llegado, con él había llegado los días mesiánicos. Por eso dice la palabra de Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Hebreos dice bien claro esto, ¿no? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en estos postreros días, dice, nos ha hablado. Primera de Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Postreros tiempos. Como que la llegada de Jesús, con la llegada de Jesús, había llegado también parte del juicio. La presencia de Jesús aquí también significaba juicio. Aunque había llegado, y esto hay que recordar muy, muy, muy claro, aunque había llegado en los últimos días, ya había llegado en los últimos días, y sin lugar a dudas, el año 70 después de Cristo, lo que sucedió en Jerusalén, de alguna manera es el cumplimiento de aquellos días, de las profecías de Mateo 24 o Marcos 13.
Lo que hizo Tito con Jerusalén es terrible. O sea, muchas profecías de Mateo 24 se cumplieron ahí. O sea, aquellos días había llegado, pero había un día que aún no ha llegado. Por eso hay que diferenciar entre los últimos días que ya había llegado y el último día que aún está por llegar. Ese último día, al cual nosotros llamamos la parusía, la venida del Señor o el día de Cristo, también se conoce como el día del Señor, el día de la ira, el día de la redención, el día del juicio. Y eso está aún por venir, está recién por venir. Entonces, hasta aquí podríamos hacer un resumen. El juicio tiene que ver con separación, y tiene que ver con frases que en el Antiguo Testamento se usaban en aquel día y que con la llegada de Jesús había llegado también, pero faltaba ese día, y ese día es el que recién va a llegar. El juicio, en realidad, en resumen, en palabras tan sencillas, podríamos decir que son advertencias y son evaluaciones. La mayor implicancia de que viene un juicio es como una advertencia contra los que no han conocido al Señor. O sea, el juicio viene a ser el último momento de oportunidad, porque después del juicio no hay más oportunidad. Por eso dice muy claro Mateo, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, refiriéndose a la cizaña y al trigo, cuando estos son separados en el momento de la siega, dice quemará la paja. Y ahí habla del destino eterno de los malos, que pararán en el infierno, cuyo fuego nunca se apagará. Esta es una figura para enseñar el sufrimiento eterno que hay en el infierno. En el juicio también hablamos de retribución a cada uno según sus obras. El juicio será un momento en el que cada uno será premiado o castigado. El juicio será un momento en el que todos seremos juzgados y cada uno será o castigado o será premiado. Mateo 16:27 dice, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Hermanos, esto nos debería llevar a pensar en lo que nosotros hacemos, en nuestro comportamiento, en nuestra ética. Hay que pensar, querido hermano, en lo que nosotros hacemos, en lo que tú haces, porque todo lo que tú haces va a ser evaluado, va a ser juzgado. Entonces, cada uno va a recibir conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Y hay un dato de mayor énfasis para aquellos que tuvieron mayor oportunidad y no lo aprovecharon. Aquellos que habiendo escuchado y no obedecieron la palabra, recibirán mayor condenación. Lucas 20:47 dice, por pretextos hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El juicio final será un momento en donde Dios juzgará aquellas cosas secretas que los hombres creían haberlo tenido ocultas. Dios revelará en este momento los corazones. Por eso el juicio final no solamente tenemos que verlo como un asunto que está en el futuro y que todavía demora en llegar, sino que el concepto, la doctrina del juicio final debe llevarnos a nosotros a desarrollar una vida de completa consagración a Dios, de estar pensando en que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para la gloria de Dios.
Poler menciona nuevamente que cuando hablamos de juicio final, estamos hablando también de cielos y de infierno. Y deja muy claro la idea que el cielo será la morada eterna de los salvados y el infierno será la morada final para todos aquellos que no creyeron en el Señor. Es aquí donde la palabra de Dios describe de una manera tan profunda la realidad y tan imperfecta, diría yo, de cómo será el hecho de vivir en la eternidad. No hay palabras humanas, porque no podemos describir la vida que será al lado de nuestro Señor Jesucristo. No, nuestro vocabulario es imperfecto, es limitado. No podemos describir en su real dimensión lo que será el hecho de vivir al lado del Señor en la eternidad. Pero por lo menos algo nos ha dejado la palabra de Dios y nos dice que allí no habrá lágrimas, ni lamentación, ni dolor, ni hambre, ni sed, etc. Aquí nosotros todavía podemos experimentar lágrimas, lamentaciones, dolor, angustia. ¿Cuántas personas sufren en este momento las injusticias, hermanos? ¿Cuántos pobres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas personas no encuentran justicia? El juicio final también se va a encargar de castigar aquello que el hombre no ha podido juzgar con sabiduría. Eclesiastés dice, he visto gente, he visto hombres que han sido malos, ser enterrados con mucha gloria, el impío con mucha honra. Es que el juicio en la tierra es imperfecta. Cuando venga el juicio final, será un verdadero juicio. El pecado no entrará, ni tampoco nadie que ame al pecado. Allá será la felicidad, allá será un momento tan en paz, tranquilidad, no habrá lágrimas, no habrá dolor. Así lo describe la palabra de Dios. Bueno, y el infierno también nos describen algo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sufrimiento no tendrá fin. Y es interesante que Paul Erb diga que es sorprendente que la mayor parte de referencias al infierno en el Nuevo Testamento viene de Jesús, viene de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Los cristianos también seremos juzgados? Recuerdo que alguna vez un alumno me dijo, profesor, pero si ya somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces para nosotros ya no debería haber juicio. Hay algunos textos que nos enseñan que hay razones por las cuales debemos creer que aún los hijos de Dios, los que somos cristianos, vamos a ir a un juicio para ser sometidos a un escrutinio que revelará nuestras vidas, nuestras intenciones. Pablo dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el fuego la revelará y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Y Romanos también dice, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Tú pensabas librarte del día del juicio? No, no te vas a librar. Nadie podrá librarse. En este tiempo, en nuestra sociedad y en nuestro país hemos visto cómo es tan fácil huir y saltar los pasos a la justicia. Cómo sacarle la vuelta a la justicia. Cuando venga el juicio final, nadie podrá escaparse.
nuestro Señor siempre se reserva el derecho a hacer una verificación de nuestras vidas. Seguramente tú estás pensando y cuál es la relación entre el juicio para los creyentes con esta doctrina famosa que nosotros confesamos sobre la perseverancia de los santos. El hecho de que nosotros creamos que la salvación no se pierda, no significa que nosotros tengamos que vivir una vida de relajo. Todos los creyentes, tanto creyentes y no creyentes, todos vamos a resucitar para poder ser evaluados. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La diferencia en el creyente, obviamente, hermano, no, si tú has creído y eres hijo verdadero, si has creído honestamente y has confesado en Jesucristo y Dios te ha alcanzado con su gracia, has pasado por esa experiencia de la conversión, tú vas al juicio final de una manera distinta. Los que deben preocuparse más bien son aquellos que no son creyentes. Por eso un teólogo dijo alguna vez, el asunto para el creyente en el juicio final es que para el creyente no será un juicio descalificatorio, sino clasificatorio. Bueno, y hay otro capítulo de Paul que vamos a comentarlo rápidamente y tiene que ver con la iglesia. Bueno, él habla también acerca de la iglesia en el capítulo 10 y da una excelente cátedra de eclesiología. Prácticamente lo que Paul habla en este capítulo 10 es un discurso eclesiológico. Habla bastante sobre la iglesia y da información muy importante. Inicia definiendo qué es la iglesia. Y en su definición hay mucho de lo que ya los reformadores en el siglo XVI habían creado una nueva eclesiología. Recuerden bien que desde Cipriano de Cartago hasta la reforma del siglo XVI, prácticamente la definición de iglesia tenía que ver con el aspecto físico, con el aspecto externo. Pero a partir del siglo XVI, con los reformadores, se trabaja, se construye, se define una nueva eclesiología. Por eso es que ya con los reformadores, con Lutero, por ejemplo, y sobre todo con Calvino, cuando Calvino responde al cardenal Sadoleto en 1539, en una famosa carta, no sé si ustedes lo han leído, o en todo caso les invito a leer, es una preciosa carta de Calvino que responde al cardenal Sadoleto en Ginebra. Esta respuesta prácticamente sienta las bases para la eclesiología protestante. Calvino va a definir lo que es la iglesia y Calvino va a definir la iglesia como la unión, la reunión de todos los hijos de Dios, de todos los tiempos y de todos los espacios. Es el grupo, es la asamblea de los creyentes. Y es la definición que hasta ahora la iglesia protestante tiene. ¿Qué es iglesia? Sino la agrupación, la sumatoria, la totalidad de los hijos de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Hay iglesia de Dios en distintos lugares. Es la asamblea completa de Dios, menciona él. Es ese grupo de hermanos que se reúnen en Éfeso, en Tesalónica, en Antioquía, en Estados Unidos, en Londres, en Perú, en Cajamarca, en Tacna. Esa es la iglesia. La iglesia no está atada a una estructura. No se ata a los ladrillos. La iglesia es la reunión, eclesía, es la separación, es el grupo que se reúne en el nombre de Jesús. Entonces, él presenta en las primeras líneas esta nueva definición de la eclesiología.
¿Cuándo se inicia la iglesia? Esta pregunta es clave. Él se limita a partir de Pentecostés, en el Calvario y Pentecostés. Ahora, digo que es importante porque el concepto que nosotros tengamos de iglesia va a definir nuestra eclesiología y nuestra escatología. Porque aquí va a depender si nosotros creemos que la iglesia arranca en Pentecostés y no desde atrás. Entonces, nuestra eclesiología va a prestarse más a la diferenciación que hace el dispensacionalismo. Porque para el dispensacionalismo, la iglesia no empieza en el Antiguo Testamento. Para un dispensacional, la iglesia empieza en el Nuevo Testamento. Y que más bien el plan original de Dios era con Israel. Y que Israel, al rechazar al Mesías, se postergó el reinado prometido a Israel por un tiempo. Pero mientras tanto, se va a dar a la iglesia temporalmente hasta que ellos hayan sido raptados al cielo y que nuevamente venga, inicie, retoma Dios nuevamente su plan con Israel en medio de la gran tribulación. O sea, por eso les decía, el dispensacionalismo tiene esta característica bien notoria. Ellos diferencian muy bien, ellos creen en dos pueblos, Israel y la iglesia, como dos pueblos separados. Entonces, pero cuando nosotros revisamos Kuyper, me parece excelente su libro del cuerpo glorioso de Cristo, él habla sobre la antigüedad y perpetuidad de la iglesia. Y para él, los reformadores y para la teología reformada, nosotros creemos que la iglesia del Señor viene desde el Antiguo Testamento. Hay un pueblo que viene desde el Antiguo Testamento. Las promesas que Dios hizo a Abraham no solamente fueron para Israel, no solamente implica a Israel. Si uno lee Gálatas, por ejemplo, Pablo va a decir, vosotros sois linaje de Abraham, ¿no? Entonces, nosotros creemos en todo esto. Entonces, esto es clave para poder incluso tratar temas del milenio, el rapto pretribulacional. Entonces, la iglesia inicia, como decían los teólogos, en la mente de Dios, en el plan eterno de Dios. Hay una continuidad del Antiguo al Nuevo Testamento, teniendo como clímax la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Es una iglesia en peregrinaje, viajando a través de un mundo en el cual no es su hogar. Esto es muy resaltante en Erb. Además, Erb menciona las funciones terrenales de la iglesia, que en su gran parte están los medios de gracia, que nosotros creemos, los reformados creemos que los medios de gracia son dos, la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra. Entonces son dos roles y funciones que la iglesia cumple en este tiempo que está en la tierra, ¿no? La administración de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Estos sacramentos Dios dio a la iglesia, no a otra institución o a persona en particular. Es de administración especial de la iglesia. Es la predicación del evangelio y la disciplina eclesiástica. Pero algo muy importante, todas estas funciones terrenales de la iglesia serán cosa del pasado cuando venga la parucía. Por eso en la Santa Cena, cuando Pablo instituye la cena, o bueno, en Corintios, cuando Pablo repite la institución de la Cena del Señor, dice que esto será hasta que Él venga, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que la iglesia tiene un carácter interino aquí en la tierra, entre el Pentecostés, la llegada de Jesús en su primera venida, hasta la segunda venida, es la época de la iglesia. La iglesia, y aquí viene la iglesia con perspectiva escatológica, la iglesia está esperando al Mesías como la novia. Esta figura se presenta en el Nuevo Testamento, la novia de Cristo. Entonces,
la palabra de Dios representa a la iglesia como la novia de Cristo, la novia que está esperando al esposo. Y la segunda venida vendría a ser el matrimonio, ¿no? Es el encuentro entre la iglesia y el Señor. El Señor viene por su iglesia. A esto se le llama también las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero no es, pues, no hay que tomarlo de manera literal, sino que es un símbolo de gozo de la ininterrumpida comunión que seguirá después de la parucía. La iglesia en este periodo de espera, hay que reconocer que está compuesta por hombres imperfectos. Cuando venga la parucía, vendrá lo perfecto. La iglesia, a pesar de ser cuerpo de Cristo, hermanos, también está constituido por personas imperfectas. Hay divisiones entre la iglesia. Hay situaciones muy incómodas en la iglesia. Y no ahora, cuando ustedes estudian el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que aún en la iglesia primitiva había situaciones muy complicadas en la iglesia. Pasaba por momentos bien difíciles, ¿no? Donde se notaba la vida mundana, lo carnal se notaba. Y hoy en día también nosotros observamos que la iglesia también es imperfecta, está compuesta por personas, hombres y mujeres imperfectos. Pero cuando venga la parucía, Cristo logrará una unión que nosotros no hemos podido lograr aquí. Cuando en Juan capítulo 17, Jesús ora y ora por la unidad, no hay que entender que está orando por una unidad física, hay una unidad espiritual allí. Entonces, la novia espera la parucía. Ahí serán las bodas del Cordero. Y un último asunto que es muy interesante en el caso de Paul Ehrth, él habla de la salvación individual y de la esperanza corporativa. Es cierto que cada persona comparecerá como individuo para rendir cuentas ante Dios. La salvación es personal. Usted va a ser salvo por su fe en el Señor Jesucristo. La salvación es personal, pero la esperanza también es corporativa. O sea, la iglesia como cuerpo de Cristo, todos seremos redimidos cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva, no va a volver solo por ti. Él va a volver por todos sus hijos. Y es necesario que esto podamos exteriorizarlo como una esperanza corporativa. Aquí hablamos de la comunión, de la comunidad. Si bien la salvación es personal, pero nosotros desarrollamos una comunidad que en estos días de cuarentena hemos sentido esa necesidad de la comunión. Recién nos damos cuenta cuán importante es la presencia del hermano o la hermana que nosotros mirábamos delante de nuestro en el templo y a eso que nosotros llamamos comunidad. La esperanza es corporativa. Ok, y vamos a nuevamente ya saliendo del libro de Paul Ehrth, quiero brevemente comentar un tema muy interesante dentro de los eventos que precederán a la parucía. Yo me imagino que ustedes están siguiendo. Habíamos mencionado que hay 4 eventos que van a preceder, que van a anunciar la venida del Señor. O sea, va a haber 4 eventos que van a anunciar la venida del Señor. O sea, la venida del Señor nosotros creemos que no es inminente, o sea, no es que va a ocurrir cualquier momento. El momento de la aparición sí, no sabemos, pero el Señor dio ciertas señales y ya desarrollamos el primero que estudiamos, el llamamiento de los gentiles, o sea que la predicación, la palabra de Dios, el evangelio será predicado a todas las naciones. Ahora, en segundo lugar, hablamos sobre la conversión de Israel. Este es un tema muy complejo. La conversión de Israel ha llevado a mucha discrepancia.
especialmente entre aquellos que son de la escuela dispensacional y aquellos que somos de la teología reformada. Pero es bueno que nosotros podamos estudiar con mucho cuidado. Entonces, los teólogos, tanto como Berkov, Hockeyman, el propio José Grau, hablan y abordan sobre la conversión de Israel, pero hay que entenderlo bien. Entonces, la segunda señal será la conversión de la pleroma de Israel. Entonces, hay que recordar que el premilenialismo enseña que con esta señal ellos se refieren a una conversión nacional de Israel. Ya, esto quiero recalcar. Ellos creen que la palabra de Dios enseña que habrá una conversión nacional del pueblo de Israel, que la nación judía será restablecida en la Tierra Santa antes del milenio. Ya, hay toda una teología que nosotros ya lo hemos hablado brevemente en las clases pasadas, donde ellos sobredimensionan la presencia de Israel. Nosotros creemos que Israel y la iglesia no son pueblos distintos. Dios no tiene pueblos distintos en este momento. Tiene un solo pueblo compuesto por varias etnias, por varias nacionalidades. Hay un solo pueblo. Es más, ni siquiera tiene que ver con denominaciones. El Señor no tiene denominaciones. El Señor tiene un solo pueblo. Y dentro de este pueblo también está considerado el pueblo judío. ¿Ya? Entonces, es posible, la Biblia enseña una futura conversión nacional de todo Israel y que será restablecida antes del milenio, después de la gran tribulación, y el Señor comienza a reinar con Israel nuevamente. Entonces, es muy dudoso a la luz de la palabra de Dios. Entonces, nos debemos hacer la pregunta, un estudiante de Biblia debe hacerse la pregunta si el Nuevo Testamento enseña una esperanza futura de restauración y conversión de Israel como nación antes del milenio. La respuesta es no. ¿Ya? La respuesta es no. Jesús les informó que el reino sería quitado de ellos y dado a una nación que diera frutos. Aquí voy a leer, por ejemplo, el pasaje que está ahí en Mateo 21. Si ustedes tienen su Biblia, les invito a que terminando esta clase ustedes puedan leer con detenimiento. Yo les digo, hermanos, este es un tema muy complejo y muy amplio como para poder tratar en cuarto de hora, 20 minutos. Lo que estoy haciendo es un resumen. Mateo 21, del 28 en adelante, dice lo siguiente. En Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios, escuche bien esto, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es la historia de la redención prácticamente. Nosotros reconocemos que Israel fue el pueblo elegido. Dios eligió a Israel. Es más, Jesús vino por Israel. ¿Recuerdan la respuesta que le dio a la mujer sirofenicia con lo de los perrillos? No es bueno tirar a los perrillos y todo eso. Nosotros reconocemos que Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene por los judíos. O sea, pero los judíos no le aceptaron, lo rechazaron. Y eso, ese endurecimiento en parte, como dice Pablo en Romanos, tiene un objetivo de haber llevado a raíz de esto el evangelio y la salvación a los gentiles, a los gentiles. O sea, por la dureza de vuestro corazón se llevó a los gentiles. Esta situación es muy importante, ¿ya? Entonces, aquí surge pues la iglesia de la salvación, cómo se expanden los gentiles. Pablo mismo predicó a todos los gentiles, es un misionero, el apóstol a los gentiles. Entonces, es a partir de aquí cuando nosotros observamos que no creemos que el Señor tenga dos pueblos, tanto Israel como la iglesia por separado. Y aun cuando la corrupción invadiera la iglesia, y que incluso terminar en una apostasía, quizás igual que el pueblo de Israel que no aceptó al Salvador, o peor, en una apostasía, con todo, hermanos, nunca habla la Biblia de una restauración o que esto volverá a dárselo a los judíos. El silencio de Jesús es más que interesante. El teólogo Berkhoff dice que cuando esto suceda, la Biblia no menciona que habiendo en un sentido fracasado o habiendo mucha incredulidad en los pueblos gentiles, de igual manera que los judíos, en ningún momento de las escrituras hablan que este evangelio, la salvación, va a ser regresado nuevamente a Israel. Esto no hay. Pero quizás alguien de ustedes está preguntando, entonces, ¿qué hacemos con Romanos 9, 10 y 11? Romanos 9, 10 y 11, entonces es el paréntesis en el libro de Romanos. Bueno, en el fondo, Romanos 9 al 11 trata de responder una pregunta. ¿Cómo las promesas de Dios dadas a Israel pueden ser reconciliadas con el rechazo que de ellas han hecho gran parte del mismo Israel? Al respecto podríamos dar dos comentarios breves. Primero, la promesa tiene aplicación no al Israel según la carne, no al Israel étnico, sino al Israel espiritual. Segundo, sí, Dios todavía tiene sus elegidos entre Israel, que hay entre ellos un resto elegido por Dios. Esto es importante notar. Sí va a haber judíos que van a ser salvos, ¿ok? Pero no como nación, sino usando ya el término de Pablo, el pleroma, cuando se cumple el pleroma, o sea, la reunión total de los elegidos judíos que van a ser salvos, entonces vendrá el fin. Dios continúa reuniendo a sus elegidos de entre los judíos hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Y de esta manera, mediante este proceso, todo Israel, o sea, su pleroma,
Es decir, el número completo de verdaderos israelitas será salvo. La salvación no es por rasgos étnicos, por raza. Un israelita no se puede jactar por ser israelita. Recuerden muy bien que la palabra de Dios dice muy claramente que incluso Dios puede levantar israelitas descendientes de Abraham aún desde las piedras. En Romanos, todo Israel no debe ser entendido como nación, sino todo el número de los elegidos del pueblo del pacto antiguo. Para los escritores del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es la iglesia y que será así hasta que Él venga. En resumen, yo podría decir que esta señal tiene que ver con una conversión de Israel, pero no de una manera nacional, sino que aún dentro del pueblo de Israel, algunos van a ser salvos. ¿Ok? Acá hay algunas interpretaciones muy diversas también. Hay algunos que sí creen que va a haber en los últimos tiempos, va a haber una gran conversión en masa de Israel, y otros no tanto, como en el caso de José Grau y Berkov, prefieren ir más por el lado de que cuando se cumpla el número de los convertidos judíos que están en el plan del Señor, ahí vendrá la venida. Entonces, haciendo un repaso, el evangelio será predicado a todas las naciones. Hay una conversión del pleroma de Israel, que quiere decir, sí, que va a haber una conversión de Israel, pero no como una conversión por separado, sino va a ser parte de la iglesia. No hay otro medio de salvación. Y después viene ya la gran tribulación, la apostasía y el anticristo, que vendrían a ser las dos señales que nos faltarían estudiar. Queridos hermanos, muchas gracias. Yo les invito a poder pensar y a tener esa ética escatológica y a reflexionar en aquello que José Grau alguna vez nos hizo recordar. Vivamos siempre con una expectativa escatológica, esperando al Señor cada momento en nuestro pensamiento, en nuestros hechos y en nuestra palabra. Muchas gracias y el viernes que viene nos vemos. Que el Señor les bendiga.